del año. Estoy muy feliz. ¿Ustedes no? Nos aventamos algunas, ¿no? O sea, nos aventamos, creo que comenzamos con el de cómo estudiar la Biblia, ahí más o menos, que estuvo bien cortito. Luego el de llamados a ser hijos y no sé qué, varias cosas que dio. Ah, bueno, no, el de yo, o sea, terminó con unos que decían llamados a ser, pero antes de eso habían como otras lecciones, ¿no? El diezmo, la ofrenda, etcétera. Y ya, y luego qué emoción, yo me hace muy feliz. Ya somos muy sabiondos de la Biblia. Y pues, bueno, hoy vamos a hablar de nuestra última sesión, la 12 de una relación con la palabra de Dios o estableciendo una relación con la palabra de Dios. Está, está padre porque es algo que ya hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Entonces, pues, no es nada que no sepamos, pero pues vamos a dar como un repaso y vamos a platicar un poco, aparte centrados en un pasaje específico. Pero bueno. Hemos dicho que establecer, ay, déjenme aceptar a Jime. Hola, Jime. Estamos comenzando. Estamos diciendo que vamos a tener nuestra última sesión que se llama una relación con la palabra de Dios o estableciendo una relación con la palabra de Dios. Y estamos diciendo que a lo largo de este tiempo hemos estado hablando acerca de que establecer una palabra con una palabra, una relación con la palabra de Dios requiere de cierta actitud, de una actitud muy específica. eh, y esta actitud debe salir desde nuestro interior. Es lo que estuvimos desarrollando en estas semanas, pero ahora lo vamos a ver reflejado precisamente en un pasaje de la Biblia que está en Deuteronomio 6, del versículo 1 al versículo 9. Por sí, sí, miren, Jime, qué chido, sí veo el chat. Hola a todos, qué bueno que estás bien. Si alguien me puede ayudar con Deuteronomio 6 del 1 al 9. Dice, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Súper, muchas gracias. Mota leyó otra versión que no es la Reina Valera, entonces hay diferentes versiones, por si alguien como que se sintió perdida o perdido. Pero bueno, tratar de cumplir estas acciones de las que nos está hablando Deuteronomio, específicamente en los últimos versículos, el 7, el 8 y el 9, donde dice, em, que repetirás estas palabras, habla de los estatutos, de los mandamientos de Dios, las repetirás, las hablarás de ellas en tu casa, en la calle, yendo por el camino, las vas a atar a tu mano, las vas a escribir en tus portales, ¿no? Dice, bueno, cumplir con estos estatutos o con estos como, como requisitos o con esta solicitud que hace la palabra, de manera externa, si nosotros tratamos de hacerlo de manera externa, pero estas acciones no concuerdan con nuestras convicciones personales, con lo que verdaderamente creemos, entonces estaremos viviendo una religión, que no es lo mismo que tener una relación. Eh,
Podemos ver un ejemplo muy claro que está justo en la palabra, la historia que hemos estado leyendo. Los judíos, por ejemplo, construyeron sus templos, se confeccionaron vestidos conforme a la palabra, porque así lo decía la ley, ¿no? Decía, te vas a hacer un templo de esta manera, te vas a hacer unos vestidos de esta manera. Y ellos se vestían de esa manera, confeccionaban sus ropas de esa manera. Sin embargo, esto no es precisamente que ellos tuvieran una relación o que guardaran sí, pues como una convicción con lo que ellos estaban haciendo. Muy probablemente no lo comprendían. Tal vez sí, no lo sabemos. Esto es vivir una religión. Ellos tenían unas leyes, tenían una cultura, pero no precisamente eran parte de sus convicciones. Ahora, a lo mejor para nosotros, para ti, para mí, eso es un poco ambiguo o un poco lejano, ¿no? Porque podemos decir, bueno, a mí, ¿por qué yo por qué me identificaría con una ley que yo jamás he puesto por obra? Yo por qué me identificaría con algo que jamás he practicado, con vestirme de tal manera, incluso, bueno, aquí hay dos chicos, pero las chicas, ¿no? Yo jamás he menstruado y me he tenido que ir 7 días al monte para que nadie, o sea, no compartimos esa cultura. Sin embargo, tenemos a lo mejor algunos ritos, algunas tradiciones que son parte de nuestra propia cultura, es decir, de nuestra propia manera de vivir, de pensar, de nuestras propias convicciones, que no precisamente son parte de una relación con Dios. Y a veces las confundimos porque las aprendimos incluso en la iglesia, ¿no? O incluso con una comunidad que ya conoce de Cristo o en nuestra familia, quienes crecieron con padres que ya conocían a Cristo, creo que solamente Liz y yo. Pero bueno, a veces podemos ser igual que esta religión o que esta cultura judía al creer y al inventar mitos acerca de cómo debería ser nuestra relación con Dios y hacerlo de manera externa. Algo muy sencillo, a lo mejor podemos decir, uy, es que si no doy ofrenda, Dios no me va a bendecir. Y ese es un mito cultural que nosotros inventamos y que a lo mejor y llegamos a leer algo en la palabra acerca de la ofrenda, pero no fue revelado a nosotros, no lo entendimos y solo lo creímos de manera según nuestros valores, según nuestro sistema de creencia natural y entonces quisimos aplicarlo y nos confundimos y comenzamos a vivir una religión y comenzamos a sentir que el día que no vamos a dar ofrenda, entonces Dios no nos va a bendecir y así no funciona la cosa, ¿no? Ya cada quien tendrá su revelación en su momento y su relación con Dios para poder ajustar estas cosas. O a veces también pensamos, es que si no voy a la iglesia, Dios no me va a escuchar. Si yo no voy y oro ahí en la iglesia, entonces Dios no va a escuchar si yo le hablo, si yo le platico. Pero en primer lugar, tal vez tendríamos que entender que nosotros ya somos la iglesia y que no tenemos que ir a ningún lugar para que Dios nos escuche, que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos habita y podemos platicar con Él. Y no es necesario estar en un lugar específico para poder tener su presencia con nosotros. Pero todas estas cosas las vamos creando como parte de un sistema de creencias personal único que además está ligado a nuestro sistema de creencias por el lugar en el que nacimos, por la familia que tenemos, y entonces eso nos va haciendo tener una religión en lugar de tener una relación verdadera con la palabra de Dios. Entonces, yo les quería compartir con el manual que estamos llevando, que en Deuteronomio, en el pasaje que leímos, tenemos una serie de principios, hay al menos 6 que vamos a compartir ahorita, que nos ayudan a entender cuál es la manera correcta de llevar una relación personal con la palabra de Dios. No una religión, no según nuestras creencias, no según lo que pensamos o lo que sentimos, sino verdaderamente como la palabra dice que debemos acercarnos a ella. ¿Me puedes ayudar? ¿Quién será? Liz, a leer otra vez el versículo 1 de Deuteronomio 6. Sí, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
Gracias. Entonces, si se dan cuenta, Dios revela que su palabra la revela para que sea puesta por obra. Es lo que dice aquí, ¿no? Dice que estos son los mandamientos para que los pongáis por obra. El propósito de la palabra de Dios es que sea puesta por obra. Y es algo que estuvimos viendo a lo largo de estas semanas, que la palabra no es solo para contemplarse, no es solo para decir, oh, qué bella es la palabra, oh, cómo me hace sentir mejor, oh, qué bonito, ahora sé que yo tengo una vida. Y entonces de pronto queremos hacer la cosa como algo muy hermoso y muy contemplativo. Sin embargo, la palabra no se limita a hacernos sentir bien, no se limita a que la contemplemos como algo bello. No es solo un libro más que podemos leer y decir, oh, sí, qué hermoso, sino que es una palabra que está hecha para que nosotros la pongamos por obra, para que nosotros día con día la leamos, tratamos de comprenderla a través del Espíritu Santo y entonces podamos llevar a cabo cada palabra y cada estatuto que Él nos está dando. ¿Ok? Ese fue el primer punto o el primer principio que vimos en Deuteronomio. A ver, se los leo como lo escribí acá. Dios reveló su palabra para que sea puesta por obra. El primer principio. El segundo principio también está en el verso 1. Ahí despuesito de, para que los pongáis por obra, dice, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Quienes ponen por obra la palabra de Dios son las personas que están por habitar o que habitan la tierra de la promesa. ¿Ok? No cualquier persona va a poner por obra esto, sino las personas que van a habitarlo, ya sea en este caso el pueblo de Israel, que era quien iba a habitar la tierra, a quien va dirigido este pasaje bíblico, o incluso los extranjeros que estaban viviendo con el pueblo de Israel y que iban a habitar la tierra prometida junto con ellos. Entonces, estas personas específicamente son las personas que van a poner por obra la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, ellos que nos representan a nosotros, que somos, que nosotros habitamos en la tierra de la promesa, que ahora es Cristo, este, para nosotros la palabra de Dios es un estilo de vida, porque la ponen por obra y habitan en la tierra al mismo tiempo. Cuando tú habitas en un lugar donde constantemente tienes que poner por obra algo, entonces eso se vuelve tu estilo de vida. Es como, pues en tu casa, ¿no? Si tú todos los días llegas y un estatuto de tu casa es que te tienes que quitar los zapatos para entrar a tu casa y ahí vives en esa casa, claro, es tu casa, entonces tú lo que haces es tener un estilo de vida. Tú siempre que llegas a tu casa te quitas los zapatos. Esa es tu manera de vivir. Así es como tú creciste, así es como tú entendiste la manera en la que se lleva la vida sin zapatos en tu casa. Y entonces es así que podemos entender en este versículo que la palabra debe ser un estilo de vida. No solo ponerla por obra por ponerla por obra. Ay, sí, es que tengo que obedecer. No, es un estilo de vida. Cada día lo tenemos que hacer una y otra vez porque es parte de nosotros. Así es como se pone por obra las acciones que nos pide la palabra. El tercer principio lo vemos en el verso 2. ¿Nos puedes ayudar a leerlo, Ale? Es Deuteronomio 6:2. Voy, sí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gracias. Entonces, aquí el verso 2 señala que quienes van a poner por obra, además, van a ser tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esto quiere decir que tener una relación con Dios declara a las generaciones la vida de Dios, de ese Dios con quien tú tienes esa relación. Esto para mí fue muy impresionante porque cuando tú vives algo, un principio de manera personal, pues es para ti, ¿no? Tú cambiaste tu manera de ser, tu manera de vivir. Pero cuando lo vives tú y además lo vive otra generación, otro sector de la población que no eres tú, otra familia,
Aquí dice tu hijo y el hijo de tu hijo, tu nieto y tu papá y tu abuelo, y cuando lo viven tantas personas, entonces este estilo de vida se vuelve una cultura, porque se vuelve parte de una convicción colectiva. Hay muchas personas que están viviendo de esta manera y entonces ya no se trata nada más de un loquito que eres tú creyendo en Dios, sino se trata de todo un movimiento cultural, que es lo que Dios quería hacer, establecer su reino en todos nosotros, ¿no? Entonces, eso es el principio 3. Tener una relación con Dios declara a las generaciones la vida de Dios. Se hace una cultura. El, ¿En cuál vamos? En el 4. Está justo en el verso 4 y yo se los voy a leer. Está bastante claro. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así de sencillo. Este es otro principio. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Ese es el principio que nos da también la palabra para poder relacionarnos con Dios. Luego tenemos un quinto que dice en el verso 5. No sé si Gio estás disponible para leer de casualidad. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Verso 5, ¿verdad? Por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias. Si se dan cuenta, esto es una orden. Y esta orden se deriva de la verdad que se nos reveló en el verso 4. Esto quiere decir, o por lo tanto, amar a Dios de manera íntegra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, solamente es posible si tenemos una relación con el único Dios. Poder entender el principio que se nos revela en el verso 4, poder entender que Dios es nuestro único Señor, podemos repetirlo varias veces, meditar en Él y pedirle a Dios que nos enseñe, o que nos diga qué es lo que se nos revele como nuestro único Dios. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Yo creo eso, yo lo entiendo, lo aplico a mi vida y entonces yo amo íntegramente a Dios. Establezco una relación íntegra con Dios porque entiendo que Él es el único Dios. ¿Ok? Ese fue el principio 5. Y tenemos el último principio. No inventes, no me tardé nada. El último principio está en el verso 6. ¿Me puedes ayudar? Jime, ¿de casualidad puedes? ¿Estás por ahí? Hola, sí, voy. Vale. El 6, ¿verdad? Ujú. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok. Entonces, si se dan cuenta, dice esto que acaba de leer Jime y después dice en el verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y ya suelta todo el chorro de cosas que se van a provocar si tú guardas en tu corazón lo que Dios ha dicho. Si tú guardas en tu corazón los estatutos, entonces lo demás es un resultado de guardar la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, este es el último principio. Cuando guardas la palabra en tu corazón, entonces puedes cumplir con todo lo que dice su palabra. Primero la guardas, primero la crees. No tienes que hacer otra cosa, no tienes que generar acciones externas para poder alcanzar a Dios. Solo lo guardas en el corazón. Solo dices, ok, yo creo en esta palabra, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es fiel, que Él me ama y que todo lo que está diciendo es para mi bien. Y entonces, facilísimo cumplir con lo otro, porque se vuelve una convicción interna, no se vuelve como una manera de tratar de alcanzar a Dios con cosas externas, no se vuelve vestuarios, escenarios, no se vuelve nada, solamente se vuelve eh, el corazón de Dios siendo revelado a nosotros. Entonces, hasta ahorita, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya entendido o que no haya entendido? Todo bien yo, ¿eh? ¿Todo bien?
Muy bien. Ok, entonces, bueno, pues ese es casi el cierre. Algo que me gustaría a mí recalcar mucho es que es esta parte que les comentaba acerca de la cultura y de la ley y de la religión judía, porque a veces, yo lo digo por mí, porque fue algo que apenas aprendí en Dios y a veces pensamos que, ay, sí, el pueblo de Israel antiguo, ay, sí, los judíos tienen una religión ellos. Nunca entendieron que Cristo era el Salvador. Y tenían una cultura como bien obsoleta, que a nosotros ya no nos interesa, que no la sentimos como afín a nuestra manera de vivir. Em, pero no nos damos cuenta que nosotros replicamos esa manera de vivir, o al menos yo no me daba cuenta. Y yo sentía que, ay, ellos sí eran religiosos y yo no. ¿Por qué yo no? Porque yo sentía que mi cultura no era igual a su cultura. Pero vamos a ver en Romanos 8. Si podemos leer, vamos a leer un poco mucho, hasta el Romanos 8 desde el 1 hasta el 7. Yo se los voy a leer, ¿vale? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos en el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y vamos a leer el 8 también de una vez. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, los judíos compartían, no comprendían estos principios porque solo seguían una ley, que es de lo que está hablando aquí Romanos, ¿no? De una ley que existía, una ley judía. Y Jesús vino para hacerles ver que la ley que seguían no era viva en ellos. Entonces, lo que hizo fue que él mismo pasó a ser la nueva ley. Eso lo vemos en Romanos 2, donde dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa nueva ley se llamó la ley del Espíritu de vida y esa ley está en Cristo. Entonces, él hizo obsoleta la ley anterior. Y yo me preguntaba, pero entonces estamos hablando de una ley judía, ¿no? Estamos hablando de que había una ley judía y ya no sirve y ahora viene la de Cristo. Pero aquí viene lo bueno, lo que a mí me interesó mucho. Dice que Cristo no solamente nos libró de esa ley, sino que nos libró, a ver, déjenme, ajá, nos libró de toda cultura que es en contra del espíritu. O sea, no nos libró de una ley judía, nos libró de la ley en general. Nos libró de aquellas normas que nos ataban a vivir pensando de una manera que es en contra del espíritu. ¿Por qué les digo esto? Porque el versículo 7 dice lo siguiente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No dice porque la ley judía, específicamente esa y nunca nada, ninguna otra, solamente esa, es en contra de Dios. Dice que los designios de la carne, o sea, dice que todo el pensamiento de nosotros como seres humanos es en contra de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, Dios no nos hizo libres solamente de una ley judía que sí está en la Biblia, pero no nos hizo libres solamente de eso, nos hizo libres de toda cultura o de toda ley que es
a través de nuestra vida, de nuestras propias creencias personales. Ay, déjenme aceptar a Melanie. Entonces, vivir una religión es estar atados a una interpretación cultural de la palabra de Dios para tratar de alcanzar las normas de esta cultura. Es decir, yo tengo una cultura que no es la judía. Yo nací aquí en México, crecí aquí en México. Además de eso, me criaron mis papás. Además de eso, aprendí ciertas cosas en la escuela, en el trabajo, y entonces yo formé mi propia identidad como yo pensé que tenía que ser. Pero Dios no me liberó nada más de una ley judía, sino de esa manera de vivir, que era todo lo que yo pensé que yo era. De eso me libró Dios. Y Él quitó esa ley y se puso a Él como la ley del espíritu de vida, que está en Cristo. De eso me rescató. Hoy nosotros conocemos que Cristo es nuestra nueva ley y es nuestra nueva cultura. ¿Me puede ayudar? Hola, Mela, por cierto. ¿Alguien a leer Romanos 8, es lo que hemos estado leyendo, el versículo 3 y el 4? Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Gracias. Entonces, pues es muy claro, ¿no? Ahora nosotros vivimos según el Espíritu. Y la ley de la que nos libró Dios no es una ley que no podemos entender y que es extraña a nosotros, sino es esa manera en la que hemos vivido cada día de nuestras vidas y Dios se pone en nosotros como la nueva ley, como el Espíritu de vida. Y yo quería cerrar con esto porque yo quería, pues que nosotros que estamos aquí, que buscamos a Dios, que lo conocemos, y que las personas que tal vez nos escuchen más adelante y que no le conozcan y que no sepan quién es, que sepan que nuestro llamado como jóvenes que tratan de acercarse a Dios no es un llamado a seguir una ley o seguir unas normas específicas. No estamos aquí para aprender a comportarnos de cierta manera o aprender a tener una filosofía de cierto tipo. Nuestro único llamado es recordar que tenemos una nueva cultura y que esa cultura la tenemos que extender, que es la cultura de Cristo. Yo escribí algo y dice que somos jóvenes que han conocido al único Dios. Me gustó mucho el verso 4 que leímos de Deuteronomio 6 porque dice, el Señor es el único Dios. Es el único, no hay ningún otro. Entonces, nosotros somos esos jóvenes que conocen al único Dios verdadero y tenemos un estilo de vida por causa de esa justicia, de ese Dios verdadero, que está en nuestros corazones y el hecho de que Él esté en nuestros corazones nos mueve a establecer su cultura, es decir, su reino. Entonces, ese es nuestro llamado. Nosotros no tratamos de hacer nada para alcanzar el cielo. Nosotros no tratamos de vestirnos de cierta manera, por decir algo. No tratamos de generar ningún escenario. De hecho, hacemos todo lo contrario, tratamos de desapegarnos de lo que hemos aprendido y lo único que queremos es seguir a Cristo y establecer esa cultura que Él nos ha enseñado. Y por amor se nos hace fácil porque Él ya conquistó nuestro corazón, porque Él ya estuvo en el centro de nosotros y ya no hay nada más que hacer, ya no hay que esforzarse por nada, sino que todo lo que hacemos y esa locura que sentimos por hablar de Dios todo el tiempo, por, como dice justo Deuteronomio, ¿no? Y vas a salir a las calles y lo vas a pegar en las puertas y lo vas a pregonar en todos lados, eso lo hacemos porque Cristo nos mueve, porque su justicia nos mueve, porque ya nos conquistó. No es algo que creamos que necesitamos hacer para alcanzar nada, sino que su justicia ya nos cubrió. Entonces, pues era eso lo que les quería compartir. No sé si alguien otra vez tenga algo que decir, algún pensamiento que se le haya desatado o esté en desacuerdo o se le haya ocurrido otro pasaje de la Biblia que quiera compartir. Yo.
A mí me gustó mucho el primero que leí, ¿eh? El primero que nos presentaste me habló mucho. ¿Cuál? Ay, te dejé de entender al final. ¿Desde cuál? ¿Cuál? ¿Qué cuál fue? Deuteronomio 6, 1 al 9. ¿Eso te refieres? Ah, va, gracias. Sí. Listo. Sí, a mí me llamó mucho, bueno, siento que me movió mucho el pasaje que decía que pues prácticamente tú vas a ser influencia para tus generaciones, para tus hijos, de tus hijos y así. Y pues no sé, me sorprende mucho y se da, o sea, pues vemos otra vez la importancia de estar cerca de Dios, de tener una relación con Dios para que Él nos pueda dar la sabiduría, la sabiduría, la inteligencia de poder nosotros ser influencia a esas generaciones y que, o sea, y me puedo pensar mucho que yo, o sea, que yo, Lisette, o sea, voy a ser de influencia para un pedazo mío que pues va a ser un hijo o algo así y que de ahí se va a ir a ser nietos y así. Y me sorprende mucho esa parte de que pues, o sea, seguimos siendo influencia, o sea, ahorita somos influencia en nuestros compañeros de la escuela, trabajo, amigos y todo, pero siento que el que tú seas influencia de tu propia carne, o sea, viene a ser como la influencia más importante y es como la prueba más importante de que tú vas a tener el conocimiento de poder, compartirle a alguien porque pues vas a convivir con él así su trayectoria de principio de vida y es ahí cuando se empieza a formar y ahí se va a dar cuenta, se va a ver pues la influencia que tú tuviste y pues ya. Sí, súper. Me gusta mucho, Liz, lo que compartes, porque sí es justo eso, permitir que Cristo que te habita, o sea, que tu alma y que tu parte como humana comprenda que Cristo es ahora quien vive en ti y que eso que te llene, ¿no? Que te haga moverte, que te haga ir a donde tengas que ir, hacer lo que tengas que hacer, decir lo que tengas que decir. Está muy, muy padre. Muchas gracias. Ale, ¿tú quieres decir algo? Ya, estaba silenciado. A mí me gustó mucho de Deuteronomio 6, versículo 6, en donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A mí en general me gusta mucho cuando la Biblia menciona cosas del corazón y así, porque no sé, he tenido mucha revelación respecto a eso, por cómo yo era antes. Pero esto me da mucha paz y me hace sentir muy bien porque me recordó al proverbio al que dice, sobre toda cosa guarda, ajá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, lo familiaricé mucho con bueno, familiarizo siempre cuando habla del corazón, pero me gustó eso porque digo, bueno, del corazón es de donde emana la vida y si las palabras que están establecidas, yo las tengo en el corazón, si realmente las llevo ahí, pues estoy ahora sí condenada a vivir una vida de bendición, una vida de amor. Entonces, esa es una hermosa promesa. Ujú. Sí, sí, muchas gracias. Está muy bonito lo que Dios te enseñaba, porque precisamente si del corazón mana la vida y la vida que tienes en el corazón es Cristo, pues de tu corazón todo el tiempo lo único que sale es Cristo, no hay otra cosa. Muchas gracias. Gio, Jime, Mela, ¿quieren comentar algo? Pues yo igual que Alecita, me, me gustó mucho el versículo 6, el de
guardarás en tu corazón. Y pues viendo acerca de los principios que mencionaste, para mí yo los pondría en el orden que tú guardas a Dios en tu corazón, primero que nada, aprendes a tener una relación con Él. Entonces viene lo siguiente, que es amar a Dios con todo tu corazón, declarando que Él es el Señor, uno solo. Después Él revela su palabra para que la pongas en obra. Habitas en la tierra de la promesa, que es Cristo, y pues a lo mejor finalmente puedes declarar a las generaciones la vida de Dios en tu vida. Entonces sí me sonó mucho el de guardar a Dios en nuestro corazón. Ay, súper, muchas gracias. Qué bueno que todos aprendimos algo que Dios nos habló. Pues se nota, ¿no? Que estamos bien loquitos por él. Loquitas. Si alguien no quiere decir más nada, no sé si me puede ayudar Liz a orar para terminar. Para terminar este tiempo y para terminar nuestro curso de nuestra última clase del año, darle gracias a Dios y ya, nada más eso. Sí, voy a apagar mi cámara. Dios, muchas gracias por este tiempo que nos permitiste escuchar tu palabra, el darnos el entendimiento, Señor. Y yo sé, Padre, que no solo se termina este momento de estudiar tu palabra, de leerla, sino que tú, Señor, nos has dado principios, nos has dado temas, Señor, para poder comprender un poco más tu palabra, Señor. Y yo sé, Señor, que a cada uno de nosotros nos hablas de diferente manera y que tu palabra, Señor, sigue siendo la misma, sigue siendo verdadera, sigue siendo fiel, Señor. Y tú sabes, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y que has estado aquí, que tu presencia abunda en nosotros, Señor. Gracias por darnos la sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Seguimos en intimidad contigo. Gracias por permitirnos a nosotros como un grupo, Señor, de jóvenes apasionados por escuchar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar un día más aquí, Señor, y gracias por este tiempo que estuvimos conviviendo juntos, Señor, y que seguirá siendo, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, chavos. Déjenme dejar de grabar y Amén.